empezar? Vamos a empezar entonces en esta noche. Hoy vamos a estar hablando hasta la página número 5. ¿Estudiaron la página, hasta la página 5? Honestamente, si leyeron únicamente o estudiaron. Todo depende de lo que va, cómo lo lleva usted el material, ¿sí? Vamos a comenzar con el Ministerio Quíntuple. Para los que este año recién comienzan los cursos con nosotros, hay puntos que no van a estar entendiendo quizás, algunas cositas que a lo mejor no entiendan, pero entre todos vamos a intentar ayudar y vamos a poder explicar lo máximo que se pueda como para que todos podamos entender. ¿Amén? Les comento, ya rellenaron la planilla donde vamos a hacer el legajo personal de cada uno de ustedes. Entonces cada uno va a tener un legajo donde vamos a estar juntando todo el material o toda la tarea o todos los trabajos que se les pida a ustedes, va a ir presentando ahí, ¿sí? Se va a ir archivando en un solo material. Lo otro que quisiera que ustedes tengan presente en esta noche también es que vamos a estar teniendo de 2 a 3 exámenes únicamente en el curso este. ¿Por qué de 2 a 3 exámenes? Porque a partir de hoy yo ya le voy a asignar tareas. Entonces la semana que viene, sin excepción, tienen que traer la tarea hecha. El viernes usted llega a la clase, me presenta la tarea hecha, sin excepción. Sin excepción. Clases anteriores, había hermanos que me debían trabajos hasta hoy. Este año va a ser todo lo contrario. El hermano va a tener que traer el trabajo, la tarea. Cada semana va a haber un trabajo pendiente para hacer. Lo otro, más adelante, le comento más o menos cómo vamos a estar llevando a cabo el trabajo. Más adelante vamos a estar teniendo la posibilidad de trabajar en equipo. Pero eso va a ser un poco más adelante, en fecha, cuando la clase vaya avanzando un poquito más, donde vamos a estar empezando a trabajar en equipo para que cada uno de ustedes se reúnan y aquel que no lo entiende, vayan aprendiendo entre todos y vayan de esa manera teniendo un solo trabajo para poder presentar donde va a estar el nombre de cada uno de ustedes y de esa manera se va a evaluar. Le comento para que no haya picardías, ¿sí? Si hay un grupo de trabajo de 3, los 3 trabajan, no es que trabaja uno. En el caso que de los 3 trabajen 2, o de los 3 trabaje 1 para hacer trabajo, me van a tener que dejar aclarado en la hoja quién hizo el trabajo. Porque la calificación va a ser para el que hizo el trabajo. Y el resto, la calificación ya saben cuál va a ser. Si a medida que va avanzando el taller, el curso, vemos que no están teniendo algunos no están llevando el trabajo como corresponde y el estudio como corresponde, a ese grupo se le va a asignar un examen adicional donde vamos a intentar de que se puntualice algunos temas donde más se le toca o donde más le cuesta aprender. Entonces el grupo va a tener un examen adicional para que puedan de esa manera también llevarle como corresponde a la materia. ¿Estamos hasta acá? El curso se llama Ministerio Quíntuple. Vamos a estar teniendo también la posibilidad de más adelante ir hablando de manera específica sobre algunos ministerios en particular, como por ejemplo lo que es el ministerio pastoral. En lo que respecta al ministerio pastoral, vamos a tener un taller específico, especial, donde vamos a hablar en profundidad con respecto a lo que es el ministerio pastoral. Y así de manera sucesiva, posiblemente también tengamos un curso específico para hablar sobre lo que es el ministerio evangelístico. Hasta ahora nosotros vamos a estar hablando de los 5 ministerios de una manera generalizada, como para tener un conocimiento amplio de lo que cada uno de los ministerios, digamos, las funciones que cumplen, ¿sí? Algunas características, algunas funciones que vayan teniendo. Hay algunos hermanos que están este año acá que ya tuvimos la oportunidad de hablar del tema. Por lo tanto, yo creo que esos hermanos tienen que tener una de las mejores calificaciones del resto. ¿Por qué?
porque vamos a estar refrescando memoria con algunos y con otros no. ¿Me van entendiendo? Entonces, tanto los exámenes, tanto los trabajos prácticos que se les pida, ese grupo de hermanos que ya anteriormente tuvieron la posibilidad de poder hablar sobre estos mismos temas con nosotros o estudiar, tienen que tener el mejor examen hecho y el mejor trabajo. ¿Me entienden? Porque prácticamente sería como refrescar memoria. ¿Estamos hasta acá? Entonces vamos a estar hablando del ministerio quíntuple. ¿Algunos saben lo que es el ministerio quíntuple? ¿Cuántos ministerios hay? Si lo saben, me enumera fuerte, por favor. De acuerdo a Efesios 4:11, considero que estudiaron el material. Ya pues. Son 5 ministerios. Amén. Entonces, vamos a hacerlo bastante llevadero todo esto. Por eso que ustedes tenían la posibilidad de estudiar hasta la página 5. ¿Está? Entonces, si usted estudió la página 5, me gustaría que nosotros podamos hacerlo bastante rápido todo acá. Es decir que me gustaría que alguno de ustedes, por ejemplo, me pueda dar un amplio panorama de lo que pudo entender, fuerte y claro, de lo que pudo entender sobre el material hasta la página 5. A ver, rapidito. No me hagan pasar vergüenza, chicos, que hay hermanos que están viendo por internet. ¿Algunos se acuerdan de lo que estudiaron? ¿Trajeron Biblia? Listo. Alguien, por favor, me busca rápido, fuerte y claro, Efesios 4:11, que sería el versículo clave para todo lo que nosotros vamos a estar hablando. Efesios 4:11, por favor. Lo más rápido posible. El primero encuentra, el primero lee. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. A ver. Son 5 ministerios. Basado en los 5 ministerios, o teniendo presente los 5 ministerios, a su entender, ¿cuáles son los 2 ministerios principales por el cual está fundamentada la iglesia? El apóstol y el profeta. ¿Por qué? A ver. Está fundamentado a través del apóstol y él. A ver, ¿por qué creen que está fundamentado a base de la doctrina del apóstol y del profeta? ¿Quiénes quieran? ¿Cómo? Claro, ¿cuál es la función de cada uno? El apóstol es el que constituye, enseña, pero también envía. Y el profeta es el que direcciona a la iglesia. Bien, ahí estábamos viendo. Ahora, la pregunta es a base de la página 1. ¿Sí? A base de la página 1. Hoy vamos a hacer unos comentarios bastante generalizados como para entrar en clima. ¿Sí? A base de la página 1. Todo lo que hoy se dicen ser profetas o apóstoles o pastores o evangelistas o maestros de la palabra, realmente nosotros podríamos decir, a base de lo que hemos ya estudiado con el material de la página 1, realmente nosotros podemos decir que todos aquellos que dicen hoy ser apóstoles, profetas, evangelistas, maestros de la palabra, pastores, ¿son realmente algunos de ellos llamados? ¿O qué piensan ustedes? Siempre basado al material. Si yo les pregunto a ustedes, por ejemplo, el hecho de tener una iglesia a mi cargo, ¿me da a mí el derecho de ser llamado apóstol o ungirme como apóstol? No. Ahora, ¿por qué? Porque según la asignación que Dios te da. Según la asignación que uno tiene. Es decir, de acuerdo al llamado que cada uno vamos teniendo en el Señor.
Ahora, si le hago esta pregunta, si en un momento determinado soy evangelista, ¿a futuro puedo ser asignado al pastorado? ¿Sí o no? A ver, Gladys, usted que es una de las antiguas. Si usted hoy es evangelista, cambio la pregunta y la hago bien personal. Si hoy es evangelista, en su tiempo, mucho más adelante, dentro de unos años, ¿puede ser asignada como pastora de una iglesia? ¿Creería que sí? ¿Creería o está segura? ¿Alguien que pueda acompañar al comentario de la hermana Gladys? ¿También? ¿Por qué Sole? ¿Alguien que le ayude a Soledad a contestar la pregunta? Somos un equipo. Si ella no entiende la pregunta, alguien la ayuda. Vamos a trabajar en equipo para que todos aprendamos. Yo creo que según la asignación, según el llamado que tú tengas, vas a poder ministrar. Hay algo importante. Felipe, ¿cómo inició su ministerio? ¿Se acuerdan de Felipe? El libro de los Hechos dice que Felipe fue tomado por el Espíritu, fue llevado a un lugar determinado, se encontró con un eunuco, le habló sobre el capítulo de Isaías, le enseñó sobre el capítulo de Isaías que venía estudiando el eunuco cuando salía de Jerusalén, encontró un charquito de agua, ahí nomás lo bautizó y ahí nomás también desapareció. Pero, ¿cómo fue el inicio de su servicio en Dios de Felipe? Porque hubo fruto. ¿Cómo fue su inicio? ¿Cómo fue su inicio? ¿Cuál fue la primera función de la iglesia, en el cuerpo de Cristo que tuvo Felipe? Hechos 6. En Hechos capítulo 6, los versículos de la Biblia están para leer acá. Se vayan sabiendo porque esto es bien didáctico. En Hechos capítulo número 6, nosotros nos vamos a encontrar con que Felipe fue uno de los elegidos por el Espíritu Santo para servir las mesas. Fue ungido primeramente como diácono. Luego, con el transcurso del tiempo, la Biblia habla de Felipe que fueron a la casa de Felipe, el evangelista. Nosotros nos encontramos ahí que cada uno de nosotros podemos iniciar nuestro servicio a Dios en un lugar o en un área determinada, pero eso no significa que vivamos nosotros en el mismo lugar, sirviendo a Dios con la misma tarea, sino que a medida que va avanzando el tiempo, podemos llegar a ser promocionados por Dios para poder cumplir una función mucho más importante o ocupar un rango más importante dentro de la iglesia. No todo aquel que está en el área de servicio, como diácono, por ejemplo, en la iglesia, o como mujer de la iglesia, va a vivir como mujer de la iglesia. En una palabra, tenemos que ser ambiciosos en Dios para poder llegar a algo mayor. El apóstol Pablo le habla a la iglesia de Corinto y le dice, anhelen o deseen o ambicionen, para usar algunos términos mucho más atrevidos, dones mayores, dones mejores. Es decir, que yo puedo comenzar funcionando en la iglesia en un área determinada, pero puedo ambicionar en Dios llegar a algo más. Quiere decir que Felipe empezó con un servicio mecánico. Mecánico, exactamente, atendiendo las mesas, atendiendo a la gente, sirviendo a los hermanos, limpiando la cocina, sacando la telaraña de la iglesia, barriendo, etc. Entonces, toda función que yo cumplo o que usted cumpla en el inicio de su servicio a Dios o de su momento de congregar en la iglesia, es una base de lo que usted pueda llegar a mañana. No podemos nosotros iniciar algo mayor. Por eso la pregunta que le hice al comienzo, si nosotros todos los que dicen ser pastores son pastores, porque el hecho de que usted tenga conocimiento de la Biblia nos dice que usted puede llegar a cumplir un ministerio importante dentro de la congregación, pastor, evangelista, maestro. Vamos a encontrar acá
En el material más adelante, a medida que va avanzando, yo estoy haciendo un paneo general para que tengamos presente de algo. Vamos a encontrar acá que no todo aquel que tenga conocimiento bíblico es maestro de la palabra. Porque vamos a ver que uno de los temas que vamos a tocar al final de la materia es maestro de la palabra. Y no todos. Vamos a encontrar que el pastor no es maestro de la palabra, pero tiene la capacidad de poder enseñar. El apóstol, de hecho, tiene que ser maestro de la palabra, porque es la persona que está por sobre cualquier ministerio dentro de la congregación y es la persona que presenta las bases para el crecimiento del cuerpo de Cristo. Entonces tiene que ser un maestro de la palabra. ¿Entiendes? Entonces, la pregunta que vuelvo a hacer, todos los que hoy dicen ser, de acuerdo a la página 1, todos los que hoy dicen ser apóstoles, ¿son realmente apóstoles? ¿O es que únicamente se lo nombra como apóstol por el hecho de que tiene una iglesia a cargo? ¿O de pronto alguien vino y le pidió cobertura? Tiene que haber señales. Y todo eso es lo que vamos a empezar a ver ahora. Por eso es importante que no me falten los cursos, salvo aquellos que esta semana por la capacitación de la escuela que están estudiando, falten hoy, pero vengan la semana que viene y así sucesivamente. ¿Entienden? Pero intentemos de no faltar para que cada uno de nosotros podamos estar teniendo la capacidad de hacerlo. Me gustaría que podamos leer 2 de Corintios, el que primera encuentra me lee fuerte, 2 de Corintios, capítulo 12, por favor, 2 de Corintios, capítulo 12, del verso 11 al verso 13. Me he hecho un necio al gloriarme, vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros, porque en qué habéis sido menos que las otras iglesias, sino en que yo mismo no os he sido carga, perdónenme este agravio. Fíjese que el apóstol Pablo tuvo que defender su ministerio apostólico, porque antes de ser apóstol, antes de que Dios lo llame al ministerio, Pablo fue el perseguidor de la iglesia, tenía carta blanca, vía libre el apóstol Pablo de dar muerte a todo lo que se decían llamar cristianos o seguidores de Cristo. Es decir, que donde pisaba el apóstol Pablo, marcaba una diferencia y marcaba autoridad. La gente le tenía temor, terror. Entonces, cuando el apóstol Pablo se convierte en la entrada triunfal que tuvo el apóstol Pablo, triunfal en el sentido de la relación que tuvo con Cristo en Damasco, luego de eso, dice el apóstol Pablo, fue llamado a ser apóstol de los gentiles. Ahora, cuando Pablo comienza su ministerio terrenal, toda la iglesia de Antioquía y de distintos lugares empezaron a tener temor por el hecho de que miraban a Pablo como el Saulo que persiguió a la iglesia. Por eso nosotros vamos a ver que la vida del apóstol Pablo tuvo que iniciar su ministerio defendiendo no tan solo ante los otros apóstoles que estaban anteriormente o que fueron establecidos realmente por Jesús, ¿sí? Vemos nosotros que Pablo tuvo que defender su llamado apostólico, no tan solo ante otros apóstoles, sino ante la iglesia que fueron fundadas, establecidas por él. Ahora, Pablo defendió su ministerio y da a entender claramente en el capítulo 12, verso 11 al 13 de 2 Corintios, el que recién terminamos de leer acá, da claramente Pablo a entender y le dice a la iglesia, hay señales que acreditan lo que yo soy en Cristo. ¿Me entiendes? Hay señales. Cuando el apóstol está en un lugar, tiene que haber una manifestación del reino, tiene que haber señales, tiene que haber sanidad, liberación, restauración, tiene que haber consolidación. La iglesia tiene que ser fundamentada, la iglesia tiene que crecer, tiene que avanzar, no puede quedarse siempre en el, sino que tiene que ir creciendo. Son señales que va a ir viendo. Y otra de las cosas que el apóstol hace
es ungir a personas y enviar, preparar, enviar, preparar, enviar, preparar, enviar. Es una de las funciones principales del apóstol para poder establecer distintas iglesias en distintos lugares. Esa misma característica la tiene el pastor. El pastor también tiene la capacidad de poder ungir y poder enviar para establecer iglesias en otros lugares. Amén. O sea que las señales son las que validan tu ministerio. Exactamente. Si yo digo ser profeta y tan solamente digo ser profeta porque tengo conocimiento de la palabra, porque oro mucho, pero no tengo señal, no direcciono a la iglesia, no soy el intercesor, porque una de las características que tiene el profeta es que es el principal intercesor de la iglesia. Claro, porque está inundado de revelación. Entonces, es una manera constante, ¿sí? Entonces, una de las principales características del profeta es que es intercesor por excelencia. Amén. ¿Te gusta orar? El profeta que no ora, el profeta que se queda en la casa. ¿Estamos? Entonces, no todos son profetas ni todos son apóstoles. Ahora, cuesta mucho poder nosotros entender esto cuando no tenemos conocimiento de lo que es las escrituras. Vayamos por favor a la página número 2 en esta noche. Ahí en la página número 2 da inicio a lo que es el módulo 1. Y vemos claramente allí que estamos viendo, ¿sí? Estamos viendo, me gustaría, vamos a empezar, ¿tenemos fuerte y clara, Alejandro? ¿Fuerte y clara tenés? ¿La voz tuya es potente? Más o menos, pero si te digo que lea fuerte, ¿vas a leer fuerte? Bueno, buscame por favor, ahí abajo, obligaciones con la iglesia, dice, Alejandro me va a tomar el primer libro de Timoteo, ¿sí? ¿Estamos? La pastora va a tomar Romanos 12:7. Margarita va a tomar 1 Corintios 16:15. Solo vos tenés la voz fuerte, ¿no? Bien claro, sin estar temblando. Fuerte, fuerte. Soledad 12, 2 Corintios 8:2-4. ¿Sí? Vayan ya buscando la Biblia y teniéndolo presente. Allí Darío, Efesios 4:11-12. Y a Andrea, la que está sentada al fondo, que tiene la voz bien potente, 2 Timoteo 4:11. Cada uno tiene su capítulo asignado, lo tienen ahí mientras que hablamos un poco. En esta página 2 vamos a hablar sobre lo que es ministerio. Y ahí vamos a ir viendo la función mecánica de nuestra vida cotidiana en Dios. ¿Entienden? Porque la gran mayoría de los cristianos, de los que congregan, van y sirven a Dios y se meten en distintos grupos. Y, a mí me gusta limpiar, entonces todos pensamos que tengo que limpiar junto con el resto del grupo. El hecho no está mal que podamos nosotros venir y colaborar con la limpieza. El tema es realmente el lugar que Dios te pidió que ocupes. Entonces, en estas primeras fases, principios, en estos primeros puntos, vamos a ir viendo, vamos a ir procurando primeramente ver si realmente el lugar que estoy ocupando en Dios, dentro de lo que es la iglesia, es realmente el lugar que Dios me asignó a mí. ¿Y por qué hago esta pregunta? ¿O por qué hago este comentario? Porque hay muchos hermanos, muchas hermanas, no tan solo en esta iglesia, sino en todas las iglesias, que viven frustrados en Dios porque no encuentran su propósito, no encuentran el lugar apropiado para servir a Dios. Están hoy acá, mañana saltan a otro grupo, pasado a otro grupo, y nunca, yo creo que cada uno de nosotros, por favor en esta noche, vayamos razonando esto y aplicando en la vida personal, de por qué nosotros no crecemos. Me asignan una casa de oración, pero no prospero. O trabajo en un área determinada de la iglesia, pero no me multiplico. Yo en el caso mío, como pastor de la iglesia, yo me tengo que multiplicar en pastores, por eso que preparo, para que luego sean enviados a establecer iglesias, a estar trabajando en un área determinada.
a preparar para poder delegar funciones a otros hermanos para que puedan también ellos capacitar a otro grupo. Entonces, cada uno de nosotros debemos multiplicarnos en el lugar donde estamos. Por ejemplo, si hay algún anciano en la iglesia, que el anciano es prácticamente un pastor. Porque vamos a ir viendo nosotros que los ancianos, Pedro fue anciano de la iglesia, fue pastor de la iglesia, luego fue apóstol. Pero fíjese algo importante acá, que no encontramos nosotros, por ejemplo, que el anciano de la iglesia tan solamente cree que está para dar directivas. Pero el anciano de la iglesia tiene que ser una persona capacitadora, un discipulador por excelencia. El anciano de la iglesia, como termino de decir, es prácticamente un pastor de la iglesia. Tiene que estar a la par del pastor capacitando, enseñando, instruyendo y enviando. ¿Entienden? No es el hecho de ungirte con aceite que seas anciano de la iglesia. No, tú tienes que ayudar a preparar al cuerpo de Cristo en todas las áreas. Si es necesario comenzar con un grupo, preparar, consolidar ese grupo, soltarlos, asignar a un responsable, el más capaz, que no fracase o que vean que se pueda llevar a cabo la tarea y trabajar luego para formar otro grupo y así de manera sucesiva. Entonces, muchos cristianos están frustrados porque no saben qué lugar ocupan. Entonces, optan por quedarse sentados en la banca, algunos optan por irse de la iglesia porque no encuentran sentido, Dios. ¿Y eso por qué? Podemos dar muchas razones, pero uno de los motivos principales por el cual muchas veces no cumplimos la función que debemos ocupar en Dios es porque lamentablemente tenemos ministros que no enseñan, que no instruyen, que no capacitan, se abocan únicamente a poder pararse detrás de un púlpito, predicar la palabra, hasta la próxima reunión, Dios me los bendiga y se terminó todo allí. Entonces no, tenemos que preparar a la gente, capacitar, por eso que los hermanos, al no tener un lugar asignado, una tarea, o no se sienten cómodos funcionando dentro de la iglesia, es porque les falta capacitación. ¿Me entienden? Entonces es importante acá. Ahora, fíjese la palabra en mayúscula, en negrita, habla de, el punto 1, habla de ministros. Originalmente, dice el texto, era un siervo, que a diferencia del esclavo, trabajaba por su propia voluntad, o en algunos casos prestaba su servicio por una relación de trabajo la cual era remunerada. ¿Por qué diferencia? ¿Alguien me puede explicar por qué una diferencia entre siervo y esclavo? ¿Por qué la diferencia? Porque trabajaba con su propia voluntad. Ahí al final estaba, ¿no? Tenés un 10. El esclavo no tenía oportunidad de elección. En cambio, el que ministraba, el ministro, el que trabajaba por su voluntad máxima, si él tenía la oportunidad de elegir, él podía optar, servir acá o no. El esclavo no tenía derecho. ¿Se dan cuenta? Ahora, yo la pregunta que le hago en esta noche es, ¿somos siervos nosotros de Cristo o no? ¿Sí o no? ¿Cómo se sienten ustedes en Dios? ¿Sienten que son siervos del Señor o es que todavía sienten que viven en Egipto en la esclavitud? La gran diferencia acá entre el comentario que hicimos al comienzo, la diferencia entre siervo y esclavo, ministro y esclavo, yo sirvo a Dios y tengo la opción de escoger el esclavo, no, ese era el comentario principal o al principio que hicimos. Cuando nosotros somos siervos de Cristo, nosotros somos llevados por el Espíritu Santo a cumplir la función. Yo no tengo la opción de elegir, yo tengo que servir.
Esa es la gran diferencia entre aquel ministro y el de que nosotros somos en Cristo. Fuimos llamados con un propósito en Dios. Entonces, yo tengo la opción. Ahora, la pregunta es, que capaz ustedes estén haciendo, ¿tengo la opción o no tengo la opción? En algunos casos, hay quienes determinan no hacerlo. Entonces, ¿cuál es tu postura o cuál es la actitud tuya o cuál es la condición tuya en Cristo? De frustración. Porque no estás cumpliendo con el llamado. En ese sentido, soy una persona como que un cero a la izquierda dentro de la iglesia, teniendo el llamado de parte del Señor. Entonces ahí también nosotros tenemos que evaluarnos. Si yo siento el llamado de parte del Señor, ¿por qué no cumplo con el servicio que Dios me mandó que haga? Ahora, ¿puedo optar? Sí, podemos optar. Podemos optar. El tema está que en Cristo Jesús, si opto por no servirle, yo pierdo. Porque no crezco, no avanzo, no prospero. Y ahí dejamos de lado lo que dice el libro de Éxodo, donde dice, por ejemplo, si sirvieres a Jehová tu Dios, Él bendecirá tu pan y tu agua. Entonces, hay una promesa de parte del Señor para aquel que sirve. Y acá tenés la respuesta de por qué no prosperas. No estás haciendo lo que Dios te mandó que hagas. Entonces, cuando no hago lo que Dios me mandó que haga, o le sirvo a Dios a la manera que yo quiera servirle, no voy a prosperar. Al contrario, me voy a cansar y voy a abandonar. Lo que no tendría que ocurrir. 12 años que nosotros pastoreamos. 12 años que prácticamente ni vacaciones con mi esposa tenemos. Las veces que hemos viajado nos fuimos de vacaciones. Volvimos cansados porque tuvimos que trabajar, atender iglesias, servir a gente. Y volvíamos acá, volvemos otra vez. Pero de que nosotros somos pastores, con mi esposa no tenemos vacaciones. No tuve la oportunidad de alguno de a paso patria, que una semana ahí tiradita y tomando sol. Yo no tuve la oportunidad de ir a una cabaña de vacaciones. ¿Podemos llevar a cabo? Sí. Pero el tema está, si tomo vacaciones, ¿quién cumple la función? Por eso hay que delegar. Por eso hay que delegar. Por eso es que preparamos. ¿Van entendiendo? ¿Estamos hasta acá o no? La palabra, ahí en negrita usted encuentra en el hebreo, es sharet o sharat. Y en el griego, es diáconos o liturgos. Nosotros vamos a ocupar lo que es diáconos y liturgos para poder hablar con respecto a lo que es ministro. Alguien que me haga un comentario a base de lo que leyó o lo que estudió acá, para que no sea el único que hable. Claro, de lo que es diáconos o liturgos. Por ejemplo, el deber del ministro. Ahí nosotros encontramos el deber del ministro. ¿Quién me quiere leer? A ver, Romina, fuerte y claro. Lucas 10:40. Ya lo que nuestro hermano ha asignado con versículos bíblicos, ya lo leen enseguida. No me tapen la Biblia. Lucas 10:40, fuerte, Romina. Que te escuche Liliana allá en Buenos Aires que te está viendo. Podemos estar al servicio de la iglesia como también para el mundo, ¿no? Claro. 10:40. Lucas 10:40. Rápido, rápido. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, no te da cuidado de mi hermana. Me ha dejado hacer las cosas yo sola en la casa. Y ella sentadita a tus pies escuchando la Biblia. Te lo resumí el capítulo.
Ahora, fíjense algo importante. Esa es otra cosa que yo quiero que ustedes tengan fluidez en la lectura. Así que a partir de ahora, usted rápido me tiene que encontrar porque los minutos en la internet cuesta mucha plata. Rápido, ¿está? Esto es televisión pura. Fíjense algo importante. Un deber del ministro era poder servir dentro y fuera de la iglesia. ¿Y qué es lo que hace generalmente un servidor de la iglesia? Sirve adentro, pero afuera duerme. Por eso no salvan almas, por eso no oran a los enfermos, por eso su vecino está con neumonía y ni siquiera se sana, ni se enteró que usted es creyente. Porque tenemos el concepto, yo tengo que estar únicamente al servicio dentro del cuerpo de Cristo, en las 4 paredes que es el templo. Y no es así. Aquel que fue llamado a servir está dentro y fuera. ¿Me entiende? Entonces, es tanto para adentro como para afuera. Por eso que Jesús le contestó a Marta: tu hermana ha elegido la mejor parte, la cual no sería quitada. Y luego la muerte de su hermano Lázaro, Jesús realmente fue conmovido por las palabras de María, no de su hermana, porque todavía seguía Marta con una incredulidad. Ahí está otro punto en cuestión, y vayan anotando, porque todo esto no está en el apunte. Las cosas que ustedes vayan creyendo que es importante, anoten. Ese es otro punto. Dentro de lo que es el área de servicio hay muchos incrédulos. Yo les sirvo a Dios, pero dudo de que Dios pueda llegar a usar mi vida. Yo tengo la capacidad para orar, pero dudo de que pueda orar en público o pueda orar a un enfermo. Entonces, esas cosas es la que nosotros tenemos que ir quitando de nosotros. ¿Me entienden? Marta estaba preocupada y ansiosa. Ansiosa, preocupada, estaba allí. Pero ¿qué es lo que yo tengo que hacer cuando me encuentro en esas condiciones? Hacer lo que no hago nunca, servir. Si yo creo que no tengo capacidad para poder, o mejor dicho, yo sirvo a Dios en la iglesia, pero afuera no, entonces ¿qué debo hacer? Empezar a servir a Dios afuera. Hacer lo que no hago. Entonces, ¿qué va a pasar con nosotros? No vamos a sentir relajados. Vamos a sentir paz. Vamos a dormir la noche. Porque a mi amado le daré descanso, dice la palabra. Por lo tanto, ¿qué pasa? Yo voy a dormir. ¿Por qué usted no duerme de noche? Porque el Espíritu Santo te quebranta. Y no es el demonio. Muchas veces el Espíritu Santo te quebranta por el hecho de que no estás haciendo las cosas adecuadamente. O lo que Él te mandó que haga. Entonces, son cuestiones acá que tenemos que analizar nuestro caminar con Cristo. ¿Amén? El segundo punto es religioso espiritual. Es decir, que yo tengo que servir de una manera tal, tanto en lo material como en lo espiritual. En ambas cosas tengo que fluir. Uno que sirve a Dios, pero cree que todo es espiritual, pero nunca material, nunca monetario. Algo que debemos entender, usted y yo, claramente, y los que nos puedan ver ahora y los que nos vean más adelante este estudio, lo que nosotros debemos entender, y está en el material acá, es que tenemos que aprender a servir a Dios hasta con nuestro dinero. Amén. ¿Y cuál es el comentario que yo mismo me hago? La finanza, la situación monetaria, la crisis en el país, la inflación, la falta de trabajo y esto. Entonces, si yo más me pregunto o más me pregunto todo esto, bueno, lo único que voy a acarrear es incertidumbre en mi manera de pensar, en mi vida diaria, en mi familia. Pero si yo soy una persona que teniendo puedo dar, entonces yo tengo que aprender a usar mis recursos financieros para servir a Dios. ¿Podemos servir dentro de la iglesia con nuestros bienes? Sí. Ahora la pregunta es, si ustedes tienen una casa de oración, una casa de avivamiento, y en esa casa de avivamiento ustedes están viendo que hay uno que participa, que hace un día, 2 que no come, o que le falta zapatillo, le falta ropa, usted no puede únicamente orar: Señor, provéelo, Señor, envía, Señor, los recursos para que Él compre las cosas o tenga para... No, yo tengo que brindar. Amén. Porque ahí estoy siendo el samaritano que Dios está buscando. ¿Qué es lo que pasaba con los diáconos, los 7 diáconos de Hechos 6?
servían a la mesa. Ellos se preocupaban, atendían. Si hacía falta cebolla, compraban la cebolla. No iban a pedir, ellos proveían para poder atender a las mesas. Y dice la Biblia que al principio todo era en común. Entonces nosotros tenemos que aprender acá que cuando yo digo servir a Dios, aún mis recursos financieros están al servicio. ¿Qué hacían las mujeres que servían a Jesús? Jesús era atendido por mujeres. ¿Y en qué sentido? Las mujeres proveían dinero para el ministerio. Y los hombres le observaban como traían, pero no hacían nada. Porque las mujeres sí entendieron el misterio. ¿Qué hizo Judas cuando María Magdalena rompió el perfume de alabastro y echó sobre los pies? Hubiesen vendido a los pobres. Mentira. Él ni pensó en los pobres, pensó en su bolsillo, porque era un ladrón ambicioso. Susana también era una de las que servía a Dios. ¿Me entienden? Dorca era otra que con sus manos trabajaba y dice la palabra del Señor que cuando Dorca muere, la gente lloró por ella. No porque la querían por lo que ella, la forma de ser de ella como persona, no, sino porque la iglesia era cuidada por ella, sostenida por ella, mantenida por ella. Con sus manos trabajaba. Entonces, nosotros debemos entender que servir a Dios no es únicamente pararme en el púlpito a predicar un simple mensaje. Es importante, claro que sí, pero el servicio a Dios involucra todo. Yo no puedo venir a decir soy el pastor de la iglesia y tengo que estar esperando de que ustedes hagan esto y lo otro. Yo también tengo que hacerlo. También tengo que proveer, también tengo que aportar para la construcción del templo. Pero cada uno de nosotros somos esa pequeña, herramienta usada por Dios para poder bendecir a muchos. ¿Alguna pregunta hasta acá? Seguimos. Ministrar. Esta palabra se deriva del griego diaconeo, que significa aliviar las necesidades de alguien. Vuelvo a insistir, si Alejandro hace días que no come, por ejemplo, y yo estoy sabiendo la necesidad de él, si yo ministrar habla de poder aliviar la necesidad de alguien. Y dice el libro de Gálatas, podemos hacer bien a mucha gente, pero principalmente a los de la familia de la fe. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Servir de tal manera que podamos nosotros aliviar la necesidad de algún hermano de la iglesia. ¿Estamos hasta acá? ¿Alguna pregunta? Gladys. Para el final, Romanos 15, 25. Empezamos con Alejandro y luego así de manera sucesiva. Sí, comience nomás. Léame, mi hermano. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado. Si son irreprensibles, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Hasta el verso 13, ¿no? 13. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe, que es en Cristo Jesús. Fíjese, irreprensible, que su palabra sea así, amén. Que no. La pregunta es, porque ya veo ya que algunos van a decir, pero yo todavía no puedo servir a Dios. No, vamos camino a la perfección. Pero esforzarnos a que si nosotros damos una palabra, cumplamos con la palabra dada. Ahí vamos a irreprensible. ¿Entiende? Entonces, cuando vos encuentres irreprensible, leerlo, Carlos. Pero fíjese, tenemos que intentar, dice, gobernar bien la casa. Esto no quiere decir de que si en tu casa hay alguno que no es cristiano, vos no le sirvas a Dios, sino que hagas algo que en tu casa marque una diferencia. Diga, esto no, esto no, esto no, esto sí, esto sí. Es decir, eso también es gobernar. Establecer una línea, establecer un orden dentro de lo que es la casa, para que vos puedas tener testimonio de lo de afuera.
¿Sí? ¿Encontraste, Carla? ¿Irreprensible? La definición de irreprensible que no se puede reprender, vituperar, criticar, censurar, increpar, regañar. Sería así. De buen testimonio. Y que no merece alguna reprensión alguno por los méritos y las buenas acciones. Ahora, de buen testimonio. La gente va a hablar mal de cada uno de nosotros, siempre. El tema está que usted sepa que está haciendo las cosas de manera correcta. Y que haya gente que te pueda respaldar por lo que estás haciendo. La gente va a hablar. Y por eso no va a dejar de servir. A la gente, alguien dijo, a la gente no le conforma con nada. Y es una verdad. No le podemos conformar a nadie. Ni ustedes me conforman a mí. Es una verdad. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo quiero algo más de ustedes, mayor atención, mayor esto. Y ustedes tienen, pero ¿qué es lo que sucede? Tenemos que aprender nosotros a poder ser hombres y mujeres de testimonio. Por sobre todas las cosas. Porque queda feo de que el diácono de la iglesia sea señalado en el barrio. O que se prenda por el tejido a hablar y todas las cosas tienen que ser sacadas de nosotros. Por lo menos intentar de tener una vida más ordenada. Y si necesitamos seguir ordenando, ordenamos. ¿Amén o no? ¿Quién leía 2:7 de Romanos? Si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza. ¿Amén? Entonces, ahí nos está hablando también de una necesidad. Sirvo en esta área, cualquier área dentro de la iglesia, y el que está abocado a la enseñanza, algo muy importante. Te voy a dejar muy claro acá, algo que vamos a ver más adelante quizás. Pero ya te anticipo esto. Vos no podés preparar una materia para capacitar en la manera espiritual a alguien a último momento. Vos cuando empezás a preparar la materia, o vas a tener clase la próxima semana, el discipulado, vos ya terminaste hoy, ya tenés que prepararte para la próxima. Porque de acuerdo a lo que vos des, va a recibir el discípulo tuyo, y de acuerdo a lo que tú seas, vas a tener un discípulo. Si el discipulador es haragán, quiere discípulos haraganes. Por eso los hermanos que están en la casa de oración, no esperen el último, no, ahora comienza. Mañana, ay, lo puedo mañana pasado. No, es todo, en todo tiempo, es prepararnos. Porque yo cuando predico la palabra, enseño la palabra, tiene que haber una excelencia. ¿Qué es lo que robó la reina de Saba a Salomón? La excelencia. Es uno de los espíritus que gobierna la iglesia. Robó la excelencia a Dios. Y no tan solo que robó la excelencia en el servicio, sino que la mujer esta trajo un barco con alhajas y se llevó 7, incluido el que trajo. Porque con elocuencia te convenció y le sacó más de lo que ella trajo de ofrenda o como aporte al reinado de Salomón. Entonces, nunca permitamos que la excelencia en el servicio se nos sea quitada por Satanás. ¿Amén? Carla. ¿La excelencia es un espíritu? No, la reina de Saba. ¿Está? 1 Corintios 16:15. ¿Quién leía? 1 Corintios 16:15. Rapidito, porque ya nos vamos. Ya tenemos que ir. Hermanos, ustedes ya saben que la familia de Estéfana fue el primer fruto de la casa, y que en ellos se han edificado hasta vida los santos. Amén. Primer fruto. ¿Cuál fue nuestro primer fruto en Florencia? Yo hasta el día de hoy lo tengo presente. Y no es que cada vez que la hermana venga a la iglesia ustedes sientan celo, sino que el primer fruto que tuvimos en Florencia fue Marta Bordiola. El primer fruto. ¿Me entienden? Y acá Pablo habla del primer fruto. ¿Quién era? Acá ya. ¿Sí? La familia de Estéfana. De Estéfana. Fue el primer fruto de Ataya. El primer fruto. Que es como saca. ¿Entienden? Entonces, nosotros, ¿cuál es el primer fruto que tenemos para Dios nosotros? La primicia. ¿Cuál es la primicia?
Sí, pero ¿cuál es tu primer alma ganada? Vaya, salven afuera. ¿Entienden acá? Te dejo picando la pelota así para el viernes que viene hacemos gol. Segunda de Corintios 8, 2, 4. ¿Quién tenía que leer? En medio de una gran prueba de tribulación y rebosante gozó y suprema pobreza y desbordada y riqueza en generosidad, pues con agrado dieron conforme a su fuerza y a uso de sus fuerzas no vivieron con insistencia y así el favor de su servicio en bien de los santos. ¿Viste? Insistieron a que oblíguenme a recibir una ofrenda de ustedes de vez en cuando. Era una iglesia que tenía necesidad, Ajá. pero aún así no se esforzaron. Pero se esforzaron a dar para Más el viaje misionero. Oblíguenme a recibir su ofrenda. Sí, pero no, hermano, sí. Apenas está vos. No, pastor, acá está su ofrenda. Porque también eso es memoria ante Dios. Yo sí que la iglesia le servía a Pablo también a Con la ofrenda. Con la ofrenda. ¿Vamos? ¿Quién leía a Darío? Efesios 4, 11, 12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Fíjese que cada una de las herramientas, por así decirlo, ¿no? Dadas por Dios para la iglesia, como los 5 ministerios, las 5 oficinas estas, era para crecimiento de la iglesia. Si una iglesia no está en crecimiento espiritual a través de la palabra, algo está fallando. ¿Me entienden? Si una iglesia no tiene crecimiento en la palabra, algo está fallando. ¿Por qué algo está fallando? Porque el que está presidiendo la iglesia no tiene la capacidad o directamente no enseña. Se aboca únicamente a presidir la iglesia, a ser el pastor de la iglesia y queda. No, la iglesia tiene que crecer en la palabra. ¿Por qué? Porque ahí se está cumpliendo lo que dice la Biblia. Si no hay enseñanza, por ejemplo, si no, la iglesia no va avanzando en esto, el pueblo pereció por falta de conocimiento. Si no hay instrucción, la iglesia lamentablemente va a ser una iglesia tranquila, pasiva. Y ahí le va a llevar. Y va a venir, nos vemos el martes. Hermano, gracias por estar. Nos vemos el domingo y gracias por estar. Y ahí quedamos. No hay ayuno, no hay oración, no hay enseñanza, no hay capacitación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La iglesia queda ahí, muera. O sea que sin el conocimiento de la palabra no hay fundamento. No hay fundamento. Cristo Jesús dejó una base muy importante que fue la enseñanza. Él enseñó de muchas maneras, vivió enseñando. Su vida ahora se convirtió. Y sigue siendo una enseñanza para nosotros. ¿Por qué? Porque la base fundamental de una victoria para la iglesia es la palabra. Cuando Cristo Jesús fue tentado en el desierto, venció a Satanás por la palabra. Se fortaleció en la palabra. Y aún fíjense algo importante acá. Usted no... es como tamo que dice la Biblia, ¿no? Como tamo que lleva el viento, ¿no? ¿Qué era el tamo? Usted agarraba el arroz y golpeaba y sacaba la cascarita. Y el viento llevaba. Y dice la Biblia que así somos nosotros. ¿Por qué somos nosotros así? Por falta de conocimiento. Te pregunto algo y pregunto a los que puedan estar viendo por internet. ¿Cuánta vida inestable tenemos? ¿Por qué nosotros nos sentimos inseguros ante algunos hechos en la vida? Tanto personal, dentro de la iglesia, familiar. Porque no estamos fundamentados por la palabra. ¿Por qué muchas veces faltamos más a la iglesia de lo que congregamos? No es porque vivo lejos, porque no tengo fundamento. Cuando hay un fundamento, yo no falto. Cuando hay un fundamento, me esfuerzo por cumplir con Dios. ¿Por qué? Porque sé que tengo
la palabra dentro de mí. Ahora, dice la Biblia, en el principio el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Juan capítulo 1. Y me gustaría que ustedes el viernes que viene traigan de tarea un comentario de Juan capítulo 1. Ahora, fíjense algo importante, primera tarea, Juan capítulo 1, comentario bíblico, ¿sí? Fíjense algo importante, la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros, llamado Jesús. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Usar la palabra. Juan capítulo 1, el Evangelio. ¿Quién tenía que leer 2 Timoteo 4:11? A ver, Andrea, fuerte. Solo Lucas está contigo. Toma a Marco y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Ahora, Pablo dice, tengo a uno conmigo, pero ve y tráemela al otro, porque este me es útil para el ministerio. Es decir, que Pablo estaba requiriendo de ayuda idónea en un tema. No es que Lucas no le haya sido útil, sino que cada uno de nosotros cumplimos una función. Y a lo mejor Lucas no podía cumplir la función que Marcos sí podía cumplir. Amén. Muchas veces lo dije y lo voy a volver a repetir hoy, después de tanto tiempo. ¿Por qué dentro de la iglesia muchas veces no hay fuego? Porque justamente faltó el ingrediente para el fuego. Porque a veces cuando faltan demasiados colaboradores de una iglesia, cuesta que haya presencia. Porque justamente cada uno de los colaboradores pone leña al fuego. Entonces es importante que nosotros podamos entender eso. Usted es importante, yo soy importante en el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque cada uno ayudamos a otro a crecer. Amén. Gladys, ¿te tocó el final? Más ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Amén. Más ahora voy. Ahora, si yo por ejemplo digo a Margarita Fernández, ve Margarita a la casa de Sunilda Rosal, me está faltando demasiado la iglesia esta mujer. De lo que va al año me vino 3 veces nada más. Ve, ahora Margarita no va a ir a la casa de Susana a preguntarle, ¿qué te pasa? No, Margarita tiene que ir a establecer un fundamento ya. Porque yo no me voy a tomar el mate con Susana. Yo voy a establecer un fundamento bíblico en la casa de Susana para que en la casa de Susana no haya estorbo para que ella congregue. ¿Qué es lo que hacemos nosotros muchas veces? Cumplimos esa función y vamos, nos sentamos y mucho calor, sí. Y vamos a la casa de Sandra, claro, por la beba, mucho calor, por la beba. Te entendemos, sí, pero ¿sabes que estamos orando? No, yo tengo que establecer base. Amén. Mi visita a la casa de la hermana, del hermano, es espiritual, Amén. no es social. Amén. Porque fui enviado de manera espiritual. Ahora, si en la casa de Andrea se mueve el plato a la noche y se le abre la puerta del gallinero y empiezan a cacarear la gallina antes del tiempo, Están robando. están robando. Pero ahora escuche bien esto. Y Andrea comenta la situación y yo le digo, Margarita, ve a la casa a Margarita Ojeda, ve a la casa de Andrea y toma intervención en el asunto. Y Margarita que va, y mostraba a ver cuál era el portón que se le abría. ¿Y qué plato encontraste tirado en el suelo? Dios mío, no, eso no puede. No, yo me voy a... Margarita fue enviada a liberar la casa. Y ella no puede salir de ahí sin que termine el trabajo suyo. Y si hoy no consiguió el 100% de efectividad, mañana ayunamos y oramos a Andrés y mañana en ayuno y oración me va acá. Tenemos que ser efectivos. Eso es ministrar. ¿Y qué es lo que pensamos nosotros? No, mi hermano, usted sabe que con la lucha y con la prueba y que terminemos los cuentos. Eso no es ministrar. Yo no ministro a Dios con luchas y pruebas, sino yo ministro a Dios en poder del Espíritu Santo. El ministro debe actuar de esa manera. ¿Y nosotros qué hacemos? Todo lo contrario. ¿Estamos ahí o no? Página 3. Dice acá. Obligaciones con el mundo. Más que cumplir un ministerio social, el cristiano tiene el deber con el mundo
¿Para qué? De acuerdo a Corintios 5, 18, 20, cada uno de nosotros tenemos el ministerio de ¿qué? De la reconciliación. Ahora, ¿cuántas almas usted reconcilió con Dios? Gloria a Dios. A ver, ¿y dónde están? Me quedaron en la casa. ¿Se dan cuenta de que estamos fracasando acá? Y nosotros decimos servir a Dios. Sí, Señor. Y usted va a decir, no, pero este es el ministerio evangelístico. No, yo no tengo ministerio evangelístico. Alejandro no tiene el ministerio evangelístico. Darío no tiene el ministerio evangelístico. Pero cada uno de nosotros tenemos esa función. Amén. Pablo le dijo al pastor Timoteo, haz la obra de evangelista. Aunque no tengamos el llamado, yo debo evangelizar. Amén. Amén, así es. Entonces, acá dice que tengo que reconciliar al mundo con Cristo. Sí, Señor. O con Dios a través de Cristo. ¿Cuántas almas hemos reconciliado en el transcurso de lo que va este año? Y si hemos reconciliado a alguien, porque seguro que alguno va a decir, sí, yo les predico, ¿dónde está el alma? Porque cuando el mensaje que yo le presento a una persona es efectiva, el alma llega. Amén. ¿Amén? Entonces nosotros tenemos que ser efectivos en esta función. ¿Estamos hasta acá o no? Sí, Señor. Si falta este ministerio, cualquier actividad que se haga no tiene valor. Usted va a decir, yo estoy orando, yo estoy dirigiendo una casa de oración, pero si en usted no fluye este ministerio de reconciliación del hombre con Dios, no sirve de nada. No hay una efectividad ahí. La palabra dice que todos tenemos. Todos tenemos. Por lo tanto, si usted no reconcilió a nadie, no fue efectivo. ¿Alguna pregunta en este caso? ¿No? Seguimos. Escuche bien acá. Este niño... ¿Sí? ¿Qué pasa si vos le hablás un alma, pero, o sea, vos le asistías a esa persona, pero no hay respuesta, aunque vos también te esfuerces para orar por esa persona, ayunar por esa persona? Si no hay efectividad, palabra, ¿no? puede haber, pasa lo siguiente. La pregunta que acá tendríamos que hacernos es, ¿está Dios actuando a través de mí o soy yo el que llevo el mensaje? Porque si le he hablado un mes, 2 meses, 3 meses a una misma persona de una y mil maneras posibles, entonces no estoy viendo efectividad en el tema, entonces tengo que presentarme ante Dios y pedirle una estrategia. Porque puede ser que estemos nosotros actuando. Y muchas veces nosotros creemos que es Dios y no es así. Pero también puede ser que a veces llegará el tiempo donde Dios le va a traer. Porque me pasó en un caso a mí también con mi vecino, yo le predicaba, ellos recibían la palabra. Porque hay personas que reciben, que no rechazan la palabra. Pero voy a invitar a la iglesia y decía, no, ya va a llegar mi tiempo. Pero le seguía predicando hasta que después pasaron los años y yo vi el fruto. Ahí nosotros podemos ver, la Biblia que Dios dice a nosotros, que no arrojemos perlas a los cerdos, no sea que después lo pisotemos. Eso dice la Biblia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros en este caso? Si yo veo que no hay efectividad acá, entonces tengo que consultar a Dios el por qué no hay efectividad. Quizás le estoy predicando la palabra a uno que mañana me pisotee la perla. ¿Usted entendió? Eso lo dice la Biblia. No arrojéis perlas a los cerdos, no sea que mañana la pisotee. Pero... No es tirar la palabra de Cristo, vivir hablándole nada más. Yo tengo que procurar de predicar la palabra de acuerdo a la guía del Espíritu Santo. Por eso insisto en lo que dije al principio. ¿Estaré predicando yo o Cristo a través de mí? Ahora, yo le hablo a Carla. Me canso de hablarle a Carla. Y Carla no hace caso a lo que yo le predico. Ahora, yo le pregunté a Dios si es a Carla que debo predicarle la palabra. En cierta oportunidad, Cindy Jacob le visitó a una amiga que estaba enferma. Esto está escrito en la bibliografía de Cindy Jacob, una profeta de Estados Unidos. Y ella, cuando se despide de su amiga,
se despide de ella y le dice, ¿sabes qué? Voy a estar orando por ti. Y la amiga, que otra intercesora, le dijo, Cindy, Dios te pidió que ore por mí. A veces nosotros creemos estar haciendo lo que pensamos que Dios nos pidió que haga. A veces creemos que estamos predicando a la persona que Dios nos mandó que prediquemos. Por eso es que tenemos que entender acá algo importante. No es mi sentimiento. Muchas veces nosotros pensamos que el sentimiento mío, digamos, yo creo que Dios me mandó porque mi sentimiento me puede traer a confusión acá. Y yo creo que Dios me está mandando a hacer esto. Y Dios no me está mandando. Sí, pero la palabra dice de que nosotros tenemos que predicar, no estamos hablando de la afectividad. Más allá del sentimiento, creo que es más obediencia. Por supuesto, no te voy a discutir ese tema. Pero yo pienso que vos puedes predicar la palabra. De aquí que la persona acepte o no acepte, pero vos cumpliste ese... Yo no te digo que no, el tema está, ¿debo seguir hablando con la persona? Porque si estoy viendo... No, es basado en el mismo. Yo si no estoy viendo el resultado, tengo que preguntarle a Dios por qué no hay resultado. A veces nosotros somos muy testarudos. A veces nosotros queremos, insistimos, y Dios no nos está pidiendo que hagamos más de eso ya. Ya cumplimos la función, le llevamos el mensaje de salvación. Si yo no estoy viendo efectividad por eso, es importante que nosotros, toda función que hagamos, lo hagamos a través de la guía del Espíritu Santo. ¿Quién pasó por el Espíritu Santo? En Hechos capítulo 13, verso 1. En adelante dice que irrumpió el Espíritu Santo y le dijo, apartame a Bernabé y a Pablo para la obra que yo le encomendé. Ahí también nosotros lo encontramos dentro de lo que era la carta a los Corintios, capítulo 12, si mal no me equivoco, dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo repartió dones a los hombres y nosotros decimos, es Dios el que da. Ahora, de la manera que Él quiere, dice la Biblia. Todos nosotros tenemos que tener presente acá que para poder tener efectividad en el mensaje, en la enseñanza o en cualquier área que yo esté ocupando dentro de la iglesia, yo debo tener al Espíritu Santo como guía. No es el hecho de predicar, es el hecho de saber que estoy haciendo lo que Dios me mandó que haga. Y a veces nosotros decimos, como la discusión que se armó acá, que buena, no digo que es mala, pero se armó este pequeño acá y es bueno. Pero la pregunta es, ¿estoy realmente cumpliendo con lo que Dios me mandó que haga? ¿O yo creo que estoy haciendo la voluntad de Dios? Y ahí también nosotros lo encontramos, porque la pregunta de Carla es muy importante. ¿Sabe por qué? Porque Carla, si ella le está predicando a una amiga y no le da artículo a la amiga, no se convierte a Cristo, Carla se me frustra. Aunque ella diga que no, se va a frustrar. Porque va a ver que no tiene resultado en lo que está haciendo. Entonces se va a sentir decaída. Aunque me diga lo contrario, va a sentirse decaída. Se va a desilusionar. No va a tener, no sé. Y después lo último, más adelante, si esto continúa, va a decir, ya no quiero ni predicar a nadie porque no tengo oportunidad de salvar a alguien. Entonces, yo debo ser guiado por el Espíritu Santo. Hay una palabra donde la palabra de Dios, Pablo, dice que nosotros somos los que damos la palabra, pero el que da el crecimiento es el Espíritu Santo. Claro. Yo he predicado a mis amigos y no he visto el fruto en el momento que lo he predicado. Nadie dice Sí, eso. pero también, porque podemos entrar en confusión en esta área, porque después los hermanos van a decir, no voy a predicar si Dios no me dice que yo predique. Por eso es lo siguiente, escúchame. Por eso, a ver. Porque por eso nosotros tenemos que ir y predicar la palabra. El tema acá que el pastor está diciendo es de una persona en particular, que nosotros prediquemos que no quiera cambiar. Bueno, ahí ya dejarle en la mano del Señor, porque ya la palabra le fue dada. Ahora, el tema está, si hay alguna duda, nosotros no podemos salir de las clases con la duda. Tenemos que preguntar. ¿Hay preguntas? Hasta ahora nada. ¿Se dan cuenta que hay dudas? Hay duda. A ver, ¿qué piensan ustedes? A ver, rápido, que el tiempo se nos va. Gladys, rápido. En 2 palabras me decís qué pensás. Yo, como dijo la pastora, hay confusión porque como que no se aclaró muy bien la palabra ahí.
van a decir, no voy a predicar porque no tengo el... Mira, el caso acá no es que no voy a predicar. ¿Vos entendiste algo, Darío? ¿Qué entendí? Sí, entendí. El caso acá no es que no pueda predicar. El caso es si Dios me mandó que yo le predique. Pero ahí no estamos contradiciendo. Estamos, permítame. El tema está, Dios me mandó que yo le predique a esta persona. Porque yo no me voy únicamente a predicarle al fulano de tal. Yo tengo que ser enviado por el Espíritu Santo. Hechos capítulo 13 dice claramente que pidió el Espíritu Santo, le pidió específicamente a los apóstoles, me lo quitan de costado a Pablo y a Bernabé para la obra que yo les encomendé. Pero ahí estamos hablando ya del ministerio. No, estamos hablando del servicio. Y justamente la clase se llama ministerio. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Yo cuando estoy hablándole, predicando, yo tengo que ir en oración también. Porque no me puedo ir nomás como cristiano. A veces yo voy a la iglesia y le predico nomás la palabra. No. Yo tengo que orar para que Dios me mande las almas. Dios me muestre dónde predicar. Felipe no le quería predicar el eunuco, por así decirlo. Y Dios le llevó porque no había quien le predique el eunuco. Pero Dios le llevó y terminó de cumplir la función. Felipe desaparece. Ahora, hay algo importante. El profeta tomó el cinturón de Pablo. Y se ató el profeta con el cinturón de Pablo. Y dijo, esto le va a pasar al dueño de esto si va a Roma. Si va a Jerusalén. Le va a pasar. ¿Y qué pasó? Fue preso, murió y Pablo dijo, no, yo tengo que ir. Está en la Biblia. Yo tengo que ir. Porque Pablo dijo, yo tengo que predicar allá. Y Dios no le mandó. Siendo que el Espíritu Santo habló a Pablo a través del profeta y le dijo, hagamos, le dijo el profeta, esto va a pasar con el dueño de esto. Y si ustedes conocen la historia, le pasó a Pablo lo que el profeta habló de parte de Dios. Entonces nosotros cuando predicamos, cuando servimos, tenemos que hacer las cosas de manera correcta, guiada por Dios. Por eso muchas veces no tenemos éxito en el mensaje, porque somos nosotros los que vamos, no es Dios enviando. ¿Entendés? No es no predicar, es saber a quién le predico. Por supuesto, Gladys tiene que ponerse a orar todos los días y decirle, Señor, muéstrame a quién predicarle tu palabra. Porque yo no puedo ir con el mensaje a uno, a otro, y no hallar resultados, no, porque la palabra del Señor trastorna, transforma, cambia. Acuérdense algo importante, la palabra dobar o dabar de Dios. Dios habló y Dios hizo. ¿Hubo efectividad o no? Sí. Hebreos 1 dice la palabra del Señor que todo se sostiene con la palabra que Dios soltó en un momento determinado, hasta hoy. Entonces, cuando yo predico la palabra, tiene que haber un resultado. Lo otro, para que entienda mejor todavía. Alejandro me tiene que predicar mañana en la iglesia. Mañana viene Alejandro a predicar en la iglesia. Ni el mosquito se te convierte. ¿Por qué? Porque él predicó lo que Dios le mandó o lo que él quiso. ¿Van entendiendo la diferencia? Todas las almas son importantes para Dios. Pero yo tengo que saber a qué alma Dios me manda. Porque no puedo dejar de ser efectivo. Acá no estamos hablando de tengo que hablar con un amigo, un conocido, con aquel que yo mejor me llevo. Porque Dios te puede llevar al peor de todos. ¿Entienden lo que estoy hablando? Entonces tenemos que ser efectivos. Ahora, Carla hizo un comentario. Si yo tengo que seguir predicándole después que no haya resultado. Listo, le predicó la palabra, le transmitió la palabra.
Ahora se hace lo que dijo la pastora. Yo prediqué, más el Espíritu Santo el que hizo la obra. Yo predico, Apolo rega, dijo el apóstol Pablo. Entonces, pero el crecimiento lo da Dios. Ahora, si yo no estoy viendo efectividad acá, ¿qué debo hacer yo ahora? Señor, te entrego a esta persona. Acá le prediqué el Evangelio. Ahora, hasta ahora, Señor, conmigo ni siquiera el pelo se movió. Pero yo te la presento, te los entrego y ahora ya no le predico. Me hago a un lado esperando y ahí se cumple lo que dijo la pastora. Que después de un tiempo se convirtieron los vecinos, porque... Fíjate, yo venía a la casa de tratamiento, la casa de Margarita. ¿Cuánto tiempo tuvo con vos, Margarita, en la casa? Como 2 años, ¿no? Bueno, yo ahí predicaba, pero me recibía la palabra, pero no hubo fruto. En el sentido de que nos venían a la iglesia para que se iban. Yo le dije al Señor, bueno, yo ya cumplí, le dimos la palabra, le enseñamos, le discipulamos, le oramos, Dios mostró su poder porque hubo sanidad, todo, pero ya no me voy más. Porque uno es que no agarraron con responsabilidad las cosas. Entonces yo dije, no puedo estar perdiendo tiempo ya con personas que ya le enseñé, le eduqué, le ministré, le invité a la iglesia, vinieron, van y vienen. Entonces ahora ya les digo que Dios empieza a trabajar con ellos. Pero yo creo que no creo que hemos perdido, yo creo que yo no perdí tiempo en esa casa porque la palabra fue desatada. Llegado el momento, va a pasar algo. Va a haber fruto. Amén. Pero no me voy a quedar, eso es lo que muchas veces yo digo, si yo veo que en una casa no hay fruto, yo ya tengo que ir abriendo otra casa para que vaya llevando el evangelio. En una casa de avivamiento, en 3 a 4 meses tiene que haber fruto. Tiene que haber fruto. Si no hay crecimiento ahí, en 3 o 4 meses ya tenemos que buscar otro terreno. Es así, por eso le hablaba la vez pasada con respecto a este tema. Vamos a ir cerrando por el horario. Ahora fíjense algo importante. Cuando nosotros hablamos de liturgios, Gálatas 6:10 nos habla de que debemos ser solidarios mayormente con la casa del Señor, con los hermanos de la fe. Entonces, cuando yo hago el liturgo, estoy brindando un servicio también al mundo. Enfermos, a los endemoniados, a los que están oprimidos, a los que están encarcelados. La esencia de todo ministro o de todo ministerio nos revela la palabra del apóstol Pedro. ¿Quién me puede encontrar rápido? 1 de Pedro 4:10 y 11. Y lo lee fuerte ya, por favor. 1 de Pedro 4:10, verso 11. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a nosotros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Según el don que hemos recibido. Según la función que Dios nos mandó que hagamos. Creo que acá también este versículo también es parte de la respuesta que... Exactamente. Fíjense algo importante acá. Acá quiere decir que la profeta no puede venir a barrer el salón de la iglesia. ¿O sí? ¿Usted qué piensa? ¿Puede venir a limpiar el salón de la iglesia o no? Generalmente dicen, yo soy el pastor y no puedo hacer esto ya. Ya no soy parte, yo estoy acá arriba. Ahora ustedes tienen que ir un gran error, porque yo debo dar el ejemplo. Ahora, cada uno de nosotros muchas veces no cumplimos funciones dentro de la iglesia, sino es la función que Dios me mandó que yo haga. Y está tan mal esto, porque yo puedo ver la necesidad de que falta alguien acá que haga una tarea, que haga esto, que supla una necesidad, y yo tan solamente quedo mirando que pasa esto, pero no hago. ¿Por qué? Porque yo soy el pastor de la iglesia. Y no tiene que ser así. Si yo veo que en este grupo me está faltando alguien para que haga esta tarea o una tarea específica,
y yo puedo hacerla, ¿por qué yo no entro? ¿Me entiendes? Entonces nosotros, según también, pero lo bueno acá, lo más importante, es que yo pueda ejercer el llamado que tengo de Dios y ser efectivo. Y hay muchos hermanos que no son efectivos en su llamado. ¿Por qué? Porque se encuentran ahí con que voy a esperar el tiempo. Y yo no puedo esperar el tiempo. La Biblia dice que debemos aprovechar bien el tiempo. Entonces cada uno de nosotros debemos aprender a cumplir la función del Señor. La palabra diaconía, de acuerdo a lo que dice el versículo leído recién, es un ministerio, es la ubicación tuya o nuestra dentro de lo que es el cuerpo de Cristo, donde cada uno de nosotros somos puestos para servir a la gente. Y esto no es, mira, Margarita es diaconisa de la iglesia. Ay, yo soy la diaconisa de la iglesia y punto y basta, soy la diaconisa de la iglesia. Y Dios la colocó a Margarita para que sirva, no para que digas, yo tengo este título. O de pronto, el pastor, la profeta de la iglesia, no, yo soy el pastor, ella es la profeta y hago pantomima del título que tengo en Dios. Pero yo no fui llamado para eso. Yo fui llamado a servir. Aunque tenga un rango dentro de la iglesia, yo fui llamado a servir. Nadie escapa del servicio. ¿Me van entendiendo acá o no? Ahora, tengo que trabajar para el crecimiento del cuerpo de Cristo. Desarrollarme, prepararme, transmitir el mensaje, enseñanza, la capacitación, donde cada uno de nosotros somos puestos para servir a los demás, decíamos, conforme a lo que Dios nos mandó. El ministerio es dado para ayudar a los creyentes y a los incrédulos. A los creyentes en una labor eclesiástica, es decir, dentro de lo que es la iglesia. Servicio, ayuda, discipulado, oración por los enfermos de la iglesia. Y también a los incrédulos predicando el mensaje de salvación a los que están perdidos. Gladys tiene que aprender a predicar a la gente. Ella es diaconisa, por ejemplo. Ella tiene que salir a predicar a la gente. No, pero Gladys dice, yo soy diaconisa. No, ella tiene un rango. Honrada por Dios fue al poner ese rango. Ahora, ella tiene que dar honor al que le honró a ella. Margarita también. ¿Se entienden? Cada uno de nosotros, y a veces nosotros pensamos que ya este es mi lugarcito y nadie me la quita. No, Dios te puede quitar. Que nadie tome tu lugar, mis hermanos. El ministerio es un servicio que va ligado a Dios y a los hombres. Nadie puede decir servir a Dios si no está al servicio de los hombres, predicando el evangelio. Pedro decía, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los demás. Eso está en negrita en su material. Existen varios tipos de servicio que se puede ejercer en la diaconía. Sirviendo a las mesas, ahí estamos hablando de los primeros diáconos o los diáconos actuales. Sirviendo según la gracia, Romanos 12:6. Sirviendo según los dones, 1 Corintios 12:8. Sirviendo según el ministerio, Efesios 4:11. Basado en estos 4 versículos bíblicos, hagan un comentario para el viernes que viene, por favor. Entonces, acá nosotros vemos que el error donde la diaconía se ejerce dentro de la iglesia, ¿sí? Que también a veces nosotros pensamos, pues estamos pensando que es una delegación humana y no de los 4 versículos bíblicos que se dio a conocer, sin discernir el don de cada uno. Entonces nosotros, ahí es nuestro error. Cierta vez una hermana me dijo algo, hace muchos años, y hasta el día de hoy tiene la misma pregunta. ¿Cuál es mi función dentro de la iglesia? Congrega con nosotros. Entonces yo le pregunté a la hermana, ¿y cuál es su relación con Dios? Porque de acuerdo a tu relación con Dios, vas a saber cuál es tu llamado. Cuando ustedes rellenaron la hoja para su legajo, le dije, estas preguntas son personales, nadie puede ayudar a nadie. ¿Por qué? Porque usted contestó esas preguntas de acuerdo a su relación con Dios. ¿Me entienden? Entonces nosotros debemos entender esto. ¿Estamos hasta acá o no?
Durante mucho tiempo surgieron preguntas. ¿Cuál es mi lugar en el cuerpo de Cristo? ¿Cómo puedo desarrollarlo? ¿Tendré algún don espiritual? Son tres preguntas importantes que muchas veces nosotros nos hacemos. Ahora la pregunta que yo te hago a vos es la siguiente. ¿Hallaste la respuesta? ¿Hallaron la respuesta a estas tres preguntas básicas de cualquiera de nosotros? Si no halló la respuesta a cuál es mi lugar dentro del cuerpo de Cristo, cómo puedo desarrollarlo o tendré algún don espiritual, te invito a que entres al corazón de Dios y le preguntes a Él. Yo no puedo venir a decirte cuál es tu don. Aunque el profeta te pueda dar una palabra, porque el profeta confirma cosas. Pero usted no puede esperar que el profeta le confirme. ¿A qué le llamamos para el profeta te confirme? El profeta te va a decir, tú eres llamado evangelista porque ya Dios te anticipó a ti. Dios ya te anticipó, tú vas a ser evangelista. Entonces tú tienes ese llamado. Entonces Dios usa al profeta para confirmar lo que Él en secreto te habló. Si estas tres preguntas básicas no encontraste respuesta en tu corazón con Dios, búscala. Busca esa respuesta. Es importante. ¿Tengo que responder, pastor? No. Contestate vos nomás. ¿Me entiendes? Yo creo que cuando nosotros venimos a Cristo, según el llamado, vos lo sentís, porque el mismo Espíritu te hace sentir. Claro. ¿Y cómo vos confirmás tu llamado? Porque haces lo que a vos te gusta. ¿Qué es lo que te gusta? ¿Cómo sabés vos cuál es tu llamado? Porque el mismo Espíritu te lleva a hacer lo que el Espíritu Santo le quiere llevar. Lo que vos amás, ¿qué amás hacerlo? Ahora la pregunta, basada en los comentarios de la pastora, es la siguiente. Tomando con lo cual concluimos la clase de hoy. ¿Somos obedientes a la voz de Dios? Porque es muy bueno lo que estamos hablando acá. Pero todo está en la obediencia. Fíjense que en la página 4 termina hablando de Moisés. Y qué es lo que Dios le mandó a Moisés a presentar ante este faraón, pero nunca le dijo qué es lo que estaba por hacer. Se fue nomás. Y Moisés obedeció. Y en cada momento de su caminar en Egipto, cuando fue enviado por Dios, Dios le iba hablando a Moisés de acuerdo a su relación con él. ¿Qué es lo que iba a pasar? Pero Moisés, cuando estuvo presente con Dios ante la zarza que ardía, Dios jamás le dijo que iba a caer fuego del cielo, que iba a haber plaga en esto, que iba a haber el río. Nada que ver. Ve y haz esto. Dile a Faraón que deje a mi pueblo y a servir en el desierto, hacerme alabanza en el desierto. Fue el mensaje. El resto lo hizo Dios a través de Moisés por la obediencia. Si nosotros queremos ser bendecidos por Dios, de acuerdo al servicio que le brindamos a Dios, hagamos lo que Dios nos mandó que hagamos. Valga la redundancia acá. Cumplamos fielmente el llamado del Señor. Si Dios nos manda a hacer algo, no vayamos protestando. No vayamos rezonando. Ay, Dios me dijo que vaya y le predique a la curandera del barrio y yo le voy a decir. No, usted no piense lo que va a hablar. Usted tan solamente vaya y Dios pondrá palabra. Moisés tan solamente se fue y Dios hizo el resto. Sujeción, terminamos. La sujeción es importante para todo aquel que sirve. Yo no te voy a preguntar si estás sujeta a tus pastores, porque de hecho creo que te sujetas. ¿Son obedientes o no? Cuando le mandan. Ahora el tema está en, yo les mando, la pastora les dice, vayan a orar por él, y usted se va. Pero usted se va protestando. ¿No habrá otra? Siempre yo. ¿Será que a mí que, porque esto siempre... ¿No será? En una oportunidad había una hermana que congregaba con nosotros y le mando un mensaje de texto. Y la hermana me contesta el mensaje. Me acuerdo bien como el día de hoy estábamos haciendo torta parrilla debajo del mango. Torta parrilla, sí, debajo del mango de la casa, para beneficio de la iglesia. Y yo le mando el mensaje a la hermana. Y la hermana me contesta, no la hermana, porque ella no sabe escribir, pero alguien contestó. Y le digo,
no rezongue, hágalo solamente. Dice, yo no rezongué, me contesta la persona que escribe de nombre o por parte de la hermana. Y le digo, rezongó. ¿Y cómo usted sabe? Por la forma en que me escribió el mensaje. Entonces, tenemos que entender acá que si usted no obedece a su pastor, menos a Dios. Si usted no está sujeto al que ve, menos a Dios, ¿a quién sirve entonces usted? A nuestra voluntad. Lo que nosotros sembramos, te pregunto algo. ¿Vos querés que la gente que está discipulando te siga, te respete, te obedezca? ¿Sí o no? ¿Le gustaría eso o no? Si vos tenés un grupo de 7, 8 personas ahí y que vos le vayas y que te sigan a vos, ¿no? Y que te obedezcan, te respeten, ¿te gustaría o no? La pregunta es, ¿por qué no te respetan? ¿Por qué cuando vos le asignás una tarea no cumplen? Porque de lo que tú siembras en tu pastor, en tu líder, es lo que tú cosechas. Ven a lavarme los pies. ¿Me entienden o no? La Biblia me enseña que Pablo dijo, mi Dios os pues suplirá conforme a su riqueza en gloria, según la necesidad. Eso, Pablo no habló de esta manera a la iglesia para una bendición financiera porque era un servicio de ofrenda. Si usted lee correctamente el capítulo, la iglesia le ofrendó a Pablo. Y Pablo oró de esta manera por lo que la iglesia hizo por él. Y nosotros ese texto bíblico generalmente ocupamos para poder orar por las ofrendas. Y está mal. En el sentido de que nosotros ocupamos esa palabra para orar por pero nunca lo hemos puesto a enseñar a la iglesia sobre este tema. Mi Dios pues suplirá. Ahora, si tú quieres ser bendecido en el área donde estás sirviendo, aprende a sembrar primero. Amén. Mañana serás pastor de la iglesia. ¿Y qué ovejas tendrás? Conforme a tu corazón es el pueblo que tú tendrás. Si tú eres rebelde hoy, tu oveja de mañana será tu castigo, Dios, por así decirlo, diría mi mamá. ¿Por qué? Porque vas a recibir lo que tú sembraste. Y no tiene que ser eso, mis hermanos. Somos servidores. La naturaleza de todo líder es poder dar mi tiempo, mi economía, mi talento y mi vida. Y muchas veces nosotros, hermanos, hay cosas que nosotros podemos dejar pasar para no hacerlo. Y nosotros decimos, tengo que hacer esto, por eso no me voy a servir a Dios. Y hay cosas secundarias. Hay algunos asuntos importantes que no podemos dejar al pendiente. Pero hay cosas sí que podemos dejar al pendiente, en el sentido de que hoy no lo hago, mañana esto lo puedo hacer tranquilo porque no es muy importante. Pero ¿cuál es tu tiempo con Dios? Yo para preparar este tema, tuve que, hasta las 4 de la mañana un día me quedé. Estuve sin dormir casi 2 días para terminar, para poder cumplir con el material y entregarlo a ustedes. 2 días casi no dormí. Pero le preparé el tema. Venía del negocio a casa directamente, comía y ya me sentaba en la computadora a trabajar. Y ahí estaba. Terminaba y ya me iba al trabajo, volvía y volvía a estar en la misma situación. Pero el tema está, ¿cuánto tiempo tú dedicas para ser un servidor? Y usted dice, no, tengo que dormir la siesta. Renuncia a la siesta, por Dios. Renuncia a la siesta. Hay hermanos que si no duermen la siesta, ¡ay, Dios santo! Más tarde, ¿para qué te cuento y para qué te digo? Pero hay momentos en la vida del servidor, en Dios, que debemos aprender a renunciar cosas. Uno de los factores que acá no está
que usted tiene que renunciar es a su privacidad. Un servidor ya no tiene vida privada, es pública. Por ejemplo, en el Facebook, yo soy figura pública, ¿no? Por la cantidad de seguidores que tengo y tantas cosas. Y dentro de lo que es Florencia, soy figura pública. Y un servidor es figura pública. Por eso que tenemos que procurar ser de testimonio. Debo tener disposición para aprender. Una de las preguntas en la planilla que usted rellenó era si estaba dispuesto a ser preparado y ser instruido. Uno que quiera servir a Dios, que no quiera estudiar, no puede venir a decirme quiero servir. Yo no puedo pretender ser líder del grupo de jóvenes si no estoy acá. ¿Cómo que voy a ser líder de equipo de oración si ni siquiera vengo a estudiar? Uno que fue llamado a servir tiene que tener disposición para aprender. Los discípulos estaban horas y horas y horas junto a Jesús estudiando. Jesús le hablaba a la multitud de una manera, pero Jesús le decía a sus discípulos, con ustedes no es así. Con ustedes yo hablo no con palabras ni con metáforas. Yo le hablo directamente, los instruyo de una manera diferente. ¿Por qué? Porque eran los apóstoles primeros escogidos por Dios para establecer la iglesia en la tierra. Y así nosotros debemos vernos hoy en esta noche. Yo estoy acá no por el hecho de estar 1 hora, 2 horas perdiendo mi tiempo. No, usted no vino a perder su tiempo, usted vino a prepararse para algo mayor. ¿Me van entendiendo? Usted tiene que, esa mentalidad suya debe quitársela. Nunca debo olvidar que tengo un compromiso con el mundo. ¿De dónde Dios te quitó? Y usted no quiere predicar a su gente. No, Dios ya me apartó de esta gente. Yo me acuerdo de mi cuñado. Era un hombre que le gustaba beber y todas esas cosas. Yo no me sentaba con él, religioso al 100%, porque él tenía una botella de vino. No, y era religioso. Yo me reconozco así en aquel entonces. Hasta que me di cuenta que estaba mal. En cierta oportunidad alguien me dijo, me juzgó uno que de Basail, porque sacamos en el Face, por ejemplo, cosas donde íbamos a jugar al pool, al billar con mis hijos en el Chaco, cuando íbamos a visitarlos de acá. ¿Y cómo usted siendo pastor va a estar yendo a jugar al billar, al pool? Y esto que aquello, sí, dame un poquito. Y esto que aquello, ¿y sabe qué pasó? Yo le contesté lo siguiente, y Jesucristo no se sentó a la mesa de un publicano. Jesucristo no le predicó a una prostituta. A un ladrón como Saqueo no le predicó Jesús, y le dijo la salvación vino a este lugar. ¿Y cómo yo puedo venir a decir, no me puedo ir al mundo a predicar? ¿A quién va a salvar entonces usted? ¿Al hermano que se sienta junto a usted en la iglesia? Si ya está salvo. Así que a partir de mañana usted tiene que salir a predicar el evangelio. Y no que como lorito, porque muchos están ahí como el perrito que cuando conduce la mujer en el auto, ¿no? El perrito le va haciendo dolor izquierda y el perro juega también así y le consiente. No, usted tiene que mañana me tiene que salir a predicar y el sábado me tiene que traer el fruto. Debo amar lo que hago. ¿Sabe por qué usted fracasa? Porque no ama su servicio. Estoy resumiendo para orar. Usted no ama su servicio, fracasa. ¿Sabe por qué a usted le cansa el servir a Dios dentro de la iglesia? Porque lo hace desganado, no ama, no valora. Cristo Jesús vino al mundo, predicó, pero una vez muerto, dice que 3 días descendió, fue allá abajito a predicar a los espíritus encarcelados. Allá abajo, en el Seol, ahí se fue. A la entrada de lo que va a ser el infierno para Satanás. Ahí se fue. Y siguió predicando. Y cuando Él resucitó, muchos que murieron antes que Él resucitaron con Él. Y hoy están en la patria celestial. Y hasta el día de hoy sigue resucitando gente. Y nosotros no vamos a resucitar a nadie. No vamos a salvar un alma. ¿Y sabe por qué no lo hacemos? Porque no amamos lo que hacemos.
Jesús amó su ministerio. Yo no he venido a hacer lo mío, sino he venido a hacer lo tuyo, le dijo a Dios. Usted tiene que aprender a amar lo que está haciendo. Si a mí me quitan esto, yo le digo, me quitan esto, me matan. Porque esto es lo que a mí me gusta. Me matan. Yo dejo de predicar, dejo de enseñar, me muero. Porque es lo que me gusta. Y me siento cómodo, relajado. Por más que esté horas y horas esté preparando los temas, yo me siento bien. Porque amo lo que hago. Si sigo estando en la iglesia como pastor, no renuncié como pastor, porque amo el pastorado. Usted tiene que aprender a amar lo poco que hace Dios. En lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Eso es lo que tenemos que aprender a hacer. Lo otro, mi hermano, confía en los líderes que tienes. Un servidor jamás puede dudar de sus pastores. Jamás. La voz de tu pastor debe ser creíble para ti. Y a veces te convencen otros y pensás mal. No tiene que ser así. Ahora, todo lo hago yo. Vivo sirviendo en la iglesia y ni un caramelito me dieron. No se acordaron de mi cumpleaños. Porque pensamos muchas veces de esta manera. Porque creemos. Mi hermano, un día, si yo te pregunto cuándo es mi cumpleaños, ¿cuándo, Gladys? Porque vos viniste ese día a la iglesia. Pero hay muchos hermanos que no se acuerdan del cumpleaños de su pastor. Ahora la pregunta que yo tendría que hacer acá es, ¿yo tengo el derecho a acordarme del día de tu cumpleaños si tú no te acuerdas del mío? Pero tampoco tiene que ser así. Pero muchas veces nosotros, hermanos, pensamos esto. Nadie me recompensa en nada. Nadie esto, nadie aquello. Ni se acuerdan de mí. Vivo sirviendo a Dios. Ni un llamadito telefónico porque falté a la iglesia anoche. Nada. No, la paga viene de arriba, mi hermano. Un día alguien le preguntó, y los hermanos te ofrendan, los hermanos te proveen para esto, para aquello, para tu casa, para él. Y yo les digo, la recompensa viene de Dios. Yo no voy a esperar en el hombre. Si tengo que esperar del hombre por causa del servicio, lo mismo pasa con usted. Si usted espera de mí algo, olvídese, porque yo soy hombre. Le puedo llegar a fallar, pero hay alguien que paga y paga bien. Por eso el libro de Eclesiastés dice, echa el pan sobre las aguas y en su tiempo vas a recoger. Seguimos predicando, seguimos enseñando y va a llegar el momento en que Dios nos dará la paga. Amén. Hasta la página 5 llegamos. Yo quisiera que la semana que viene, uno de ustedes me haga en 5 minutos un comentario de todo lo estudiado hoy. Uno. Y no voy a decir, Darío, prepárate, no. Yo voy a decir el viernes. Vamos, gloria a Dios. Amén. Vos te salvás, Andrea, porque justamente tenés clase la semana que viene. Pero Rocío González, por ejemplo, no. Está conectada. ¿Cómo que está conectada en la clase? No, porque está mirando. Mientras que haga la clase, pastora. Ahí está en el recreo. Pues. Está en el recreo seguro. Listo. Hasta acá llegamos. La semana que viene, módulo 2. Pero como el módulo 2 viene bastante extenso en muchos comentarios, vamos a, ¿qué le parece? No, el módulo 2 habla de la iglesia. Hasta el 7, no 6. Sí, el módulo completo vamos a estudiar la semana que viene, pero yo quisiera que la semana que viene pueda ser fluido el tema. Es decir, que entre todos hablemos. Amén. Hasta aún los que están allá atrás, al fondo, lo mismo. Y en el Facebook también me gustaría que nos hagan comentarios. Ahí estamos teniendo al hermano Ariel, a gente de México también, Ariel que está viviendo ahora en el Chaco, Mercedes de Buenos Aires también nos está siguiendo. Así que estamos ahí. Pero vamos a hacer algo importante, lo vamos a estudiar. Traigan la tarea la semana que viene y vayamos nosotros ya concientizándonos que vamos a estar entrando en cualquier momento en un examen. ¿En qué
aparte. En nuestro cuaderno, ¿no? Claro, pero tenés que darme aparte la hoja. ¿Amén? O sea, usted lleva Exacto. el cuaderno o la La hoja. hoja. Entonces, Natalia, el comentario que tenemos que dar para el próximo viernes, traigan una hoja aparte que Exactamente. Correcto. Así como usted dijo. Así debe ser. Amén. Lo ponemos sobre nuestros hermosos pies en esta noche. ¿Le puedo mandar con Víctor o...? Correcto. Amén. Que me gustaría saltar porque ¿Tiene qué? Yes. hay que cumplir las promesas. Amén. Y vuelvo a repetir lo que están creyendo que es un jericoso que estamos hablando. Queden tranquilos, porque vamos a ir avanzando y ustedes, si vos tenés alguna duda, preguntá. ¿Sabes? Igual que vos Sole, igual que vos Sandra, los nuevitos, Margarita. Bueno, aunque Margarita más o menos conoce la técnica porque era mi discípula antes. Así que vamos a estar orando para despedirnos en esta noche. ¿Ven? Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos las gracias. Bendecimos, Dios eterno, tu nombre. Declaramos la bendición tuya para cada uno de tus hijos presentes. Para aquellos que nos están siguiendo vía internet, Señor, declaramos benditos sus vidas. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos enseñe, nos capacite, nos alinee y podamos nosotros crecer, Dios, conforme al propósito de la voluntad tuya en nuestra vida. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos presentes en esta noche y bendícelos, prospera sus caminos y te pido que tu Espíritu Santo les enseñe, les ministre, Dios, para que ellos puedan crecer en la voluntad tuya. En el nombre poderoso de Jesús, tu Hijo, te damos las gracias. Amén y amén.